Impacto ambiental de aceite producido por motores fuera de borda en el estero Huaylá que compromete la vida humana, vegetal y animal. La lenta agonía del Huaylá está provocando que ya no haya especies en el estero salado más largo de la provincia de El Oro, ubicado en el cantón Machala, parroquia Puerto Bolívar, con una extensión de más de 4,20 kilómetros, con un ancho que varía entre un mínimo de 50 metros y un máximo de 94 metros por el transcurso de todo el estero Huaylá. Estudios realizados en 2006 revelaron que el brazo de mar es un foco de infección para los visitantes y para las personas de su entorno. El gran y riesgoso problema del estero Huaylá son las excesivas cantidades de contaminantes que son vertidas o desechadas en aquel lugar. Entre las más comunes encontramos desechos sólidos vertidos de las casas aledañas y de los muelles cercanos, quintales de materia fecal. Un estimado de 10 toneladas de heces son totalmente introducidas sin ningún tipo de tratamiento al estero Huaylá diariamente, que se sitúan en cifras superiores a los 600 coliformes sobre 100 ml, que rebasan con amplitud el límite de 200 coliformes. Residuos de basura, derrame de combustible por las embarcaciones pesqueras de la zona y la generación de metales pesados como el plomo, cobre, mercurio y cadmio, los cuales superan los límites permisibles para la salud humana, vegetal y animal. El estero Huaylá, aparte de la contaminación, se ha identificado la suma de la tala indiscriminada del manglar, debido a la construcción de muros de concreto para piscinas camaroneras y la instalación de viviendas en las orillas. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Sumat Kapsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados, señala el artículo 14 de la Constitución del Ecuador. Y es que estudios realizados al estero Huaylá desde el año 1998 ya presentaba altos grados de contaminación por el desfogue de las aguas hervidas y por el derrame de aceite de los motores fuera de borda, que sin ningún tratamiento iban directamente al estero. En ese entonces, los análisis hechos dejaron como resultados que el estero Huaylá es el punto con mayor concentración de bacterias totales y coliformes dentro de la provincia de El Oro. En el momento en el que se produce una reacción química o bioquímica, además de determinarse la cinética química, a su vez se debe reconocer el tipo de reactor, el tamaño y las condiciones de operación en el que trabajará el reactor. El reactor a utilizar en base a la problemática de estudio es el reactor tipo batch. El reactor tipo batch es un reactor donde no existe flujo de entrada ni de salida. Es simplemente un reactor con un agitador que homogeniza la mezcla. Es esencialmente un tanque en el que se ha permitido que ocurra una reacción. Una vez que se ha tratado un lote, se vacía el reactor y se puede entonces tratar un segundo lote, ya que no hay flujos de masa entrante ni de masa saliente. Por lo tanto, la ecuación de balance de masa se reduce a la siguiente forma. Tasa de materia acumulada va a ser igual a la tasa de materia entrante menos la tasa de materia saliente más menos la tasa de materia reaccionante. Como en un reactor batch ya habíamos dicho anteriormente de que no hay flujo de entrada ni de salida, por lo tanto los dos primeros términos o las dos primeras variables van a dar igual a 0. Entonces,
Sustituyendo por términos, la ecuación cinética quedaría de la siguiente forma, donde B va a hablar del volumen del reactor, K estará asociada a la constante de remoción de materia orgánica y C se va a referir a la concentración de materia orgánica del agua residual y N sería la cinética de la ecuación. Vamos a suponer una cinética de primer orden, en donde N va a ser igual a 1. Se va a eliminar el término de volumen de un lado y otro, quedando la siguiente ecuación o la siguiente integral. Entonces, resolviendo la integral se va a concluir lo siguiente, en que si logaritmo natural de c sobre c sub 0 va a ser igual a menos k por el tiempo, o también c va a ser igual a c sub 0 por el logaritmo neperiano menos k por tiempo. Y si graficamos estas ecuaciones vamos a obtener estas siguientes gráficas que vamos a observar ahora. Estas gráficas representan la degradación de la concentración con respecto a un tiempo. Basándonos en la problemática a tratar, la siguiente tesis, titulada Método de electrocoagulación como alternativa para la reducción de niveles de efluentes en el Perú, de la Universidad Científica del Sur, publicado en el año 2019. Manifiesta en este caso que será necesario usar un reactor tipo batch y a su vez el método llamado electrocoagulación. En esta tesis se plantea la electrocoagulación como una alternativa tecnológica para el tratamiento de aguas residuales, haciendo énfasis en su aplicación para la remoción de grasas y aceites que se encuentra formando una emulsión con el agua. La electrocoagulación es un proceso que utiliza la electricidad para eliminar contaminantes en el agua que se encuentran suspendidos, disueltos o emulsificados. La técnica básicamente va a consistir en inducir corriente eléctrica en el agua residual a través de placas metálicas paralelas de diversos materiales, que dentro de los más comúnmente utilizados están el hierro y el aluminio. La corriente eléctrica proporciona la fuerza electromotriz que provoca las reacciones químicas que desestabilizan las formas en las que los contaminantes se encuentran presentes, bien sean suspendidas o emulsificadas. Es decir, que los contaminantes presentes en el medio acuoso forman agregados, produciendo partículas sólidas que son menos coloidales y menos emulsificadas o solubles que en estado de equilibrio. Cuando esto ocurre, los contaminantes forman componentes hidrofóbicos que se precipitan o flotan y se pueden remover fácilmente por algún método de separación de tipo secundario. La ventaja que tiene este sistema en comparación con otros sistemas físico-químicos convencionales es que aparte de que va a flocular y a coagular el agua, se va a producir una fuerte oxidación por el propio proceso de electrólisis, que se genera hidrógeno y oxígeno, y esto, a su vez, va a conseguir que el agua se desinfecte y se desodorice, por lo que tiene un proceso de separación y clarificación, de desinfección y desodorización. Y otra de las ventajas que tienen estos sistemas es que, al ser un proceso electroquímico, los electrodos son capaces de captar y atrapar metales pesados o metales convencionales. En lo que respecta a análisis químico, el coste de todo el sistema, incluida la electrocoagulación y el reactor tipo batch, va a tener un costo de 13 céntimos de euro sobre metro cúbico, que en comparación con otros tratamientos de agua urbana, este no va a ser relativamente caro. Y aclarar de que esta agua tratada no es agua que se pueda volver a utilizar, ya que para que eso ocurra, se debe cuantificar qué elementos están presentes en el agua y aplicar un tratamiento terciario. Los costos no son para nada altos si lo comparamos con otros sistemas de depuración. Por tal motivo, esta metodología puede ser viable para su aplicación en el estero Huaylá, perteneciente a la parroquia Puerto Bolívar, ayudando así a reducir los contaminantes producidos por los motores fuera de borda, con la finalidad que los moradores y las especies marinas puedan tener un estero libre de contaminación.